señalarles que ha sido para mí y que es un placer haber compartido con ustedes esta experiencia epistémica de lo que constituye el conocimiento. Realmente me siento sumamente complacido con el nivel académico de este grupo en especial. Todos los grupos de este centro de estudios son sumamente importantes para mí, pero este grupo ha sido sumamente especial porque me ha permitido crecer como persona y también como profesional. Ello, ¿verdad? Me permite entonces concluir con ustedes en el día de hoy, pero no nuestra relación, porque seguramente nos podemos encontrar en otra asignatura y estoy totalmente a la orden. También falta, por supuesto, la entrega de las evaluaciones, que recuérdense que es hasta el 30 de octubre, de la cual ya lo pueden ir subiendo. Vamos a andar en lo que constituye la generalidad del sistema normativo, de esa estructura, y en lo que se refiere al sistema general jurídico, para nosotros poder encerrar y ustedes terminar de identificar, de determinar de qué manera pudieran ustedes llegar a concluir, tanto en el estudio de caso como en la película, pero en la vida general, cuál va a ser la teoría que ustedes van a aportar, que les van a servir, ojo, a partir de este momento para que ustedes comiencen a desarrollar su tesis doctoral. Fíjense que nosotros analizamos al inicio de nuestro primer encuentro todo lo que tenía que ver con la teoría general del derecho, partiendo de lo que era una norma, partiendo de qué y cómo había nacido esa interpretación de Hans Kelsen con el positivismo jurídico. Luego realizamos lo que podía ser el desarrollo en una línea de tiempo en lo que significaban las teorías o el movimiento propio de ese abordaje a las ciencias jurídicas y a las normas, dejando claro que no solamente estaba el positivismo puro, sino tomando en cuenta lo que constituía la figura del naturalismo, la ciencia del derecho, tomando en cuenta la sociología, que tiene diversas visiones. De inmediato comenzamos entonces a analizar de qué manera eso tenía un impacto al momento de poder generar e interpretar lo que era una norma jurídica, qué era una norma jurídica y de qué manera se iba a desarrollar para poder tener validez. Eso nos permite entonces identificar qué pasa cuando tenemos a todos esos teóricos, a esos doctrinarios, a esos filósofos que se van a convertir en amigos de ustedes, porque Hans Kelsen representa a un aspecto de una dogmática, como ya habíamos señalado, si estábamos hablando o si hablamos del contexto de lo que pudiera significar Hans Kelsen en el derecho penal, lo ubicamos directamente con Hans Kelsen en el derecho penal. Algo que tenga que ver directamente con el positivismo se salvecaría para poder tener la parte del derecho penal clásico e inmediatamente lo buscamos con un filósofo que pudiera ser mucho más moderno frente a esa realidad, dependiendo con qué nos quisiéramos casar, si con un derecho penal del enemigo o si nos quisiéramos casar con la figura de el garantismo, pero interpretado, que varía de acuerdo a la interpretación. Eso nos permite entender que para nosotros poder identificar en el derecho cuál va a ser nuestro marco, nuestra orientación ontoepistémica, y que no se les olvide a ustedes nunca esas palabras, porque a partir de este momento ustedes deben hablar de esa terminología, porque ustedes están haciendo un doctorado, recuerden que ustedes están optando por un quinto nivel. Es importante señalar que la figura ontoepistémico, la ontología, como todos saben, significa lo que es el hecho, en efecto, como nosotros lo vemos. Pero la fenomenología es el fenómeno, cómo nos acercamos a él, la forma como nos acercamos desde la subjetividad y desde la intersubjetividad. Ese acercamiento objetivo y subjetivo que se permea con el hecho propiamente tiene una relevancia importante en el ordenamiento jurídico y en los abordajes de los temas jurídicos, porque nosotros lo analizamos desde la era o dentro del contexto del positivismo, de la sociología jurídica, de la ética o de la axiología. Por eso es que todo va a terminar permeando en lo que es el sistema jurídico. El sistema jurídico, como todos ustedes saben, es el conjunto de normas, principios y procedimientos que la propia ley establece. ¿Para qué? Para regular la conducta a todos los miembros. Es decir, son todas aquellas normas, principios y procedimientos de Ecuador, de Venezuela o de cualquier país donde nos estemos desempeñando, que pretende proteger, garantizar, ordenar, resolver, servir de factor y producto social para poder dirimir un conflicto. Ello es importante siempre recordarlo porque el sistema jurídico muchas veces es confundido con la norma. Y no, nosotros, ¿verdad?, debemos entender, y ustedes como doctorantes deben entender que el sistema jurídico es el universo completo y la norma es el sol. Pero esa norma, que es el sol, que solamente era lo que veía Hans Kelsen, también permite permearlo con otros autores que les permitan a ustedes ver lo que son los principios, es decir, cuáles son las estrellas, que les permita ver los procedimientos, es decir, que les permita ver los planetas,
todo el mundo galáctico, porque mirar desde una sola perspectiva queda reduccionista y no permite para el ordenamiento jurídico, salvo que yo pretenda interpretar, entre comillas, una simple norma, pero las normas siempre están atadas a los principios. Eso nos permite señalar que para yo poder entender que ese sistema forma parte del mundo galáctico, ¿verdad? Completo de lo que significa, debo, ¿verdad? Recordar que dentro de ese sistema tengo el Sol, por ese principio de la legalidad, en la cual yo parto de cómo está constituida esa norma, cómo la pudiera identificar. Y ahí me caso directamente con Hans Kelsen. Independientemente que usted se declare o se revele que no es positivista o que no, siempre tenemos que ser en el derecho la figura de un aspecto positivista por el principio de la legalidad. Ahora, la manera como nosotros lo abordemos va a variar de acuerdo a la concepción que ustedes vayan a decidir. Fíjense que aquí, cuando hablamos de ese principio de la legalidad, hablamos del orden jerárquico, de esa famosa pirámide de Kelsen, que Kelsen no la planteaba bajo la figura de una pirámide, sino bajo la figura de una estructura. Nosotros, ¿verdad? En el desarrollo del análisis que le hemos hecho al libro de la teoría pura del derecho, se ha pretendido convertir propiamente en esa figura, porque es lo que más se nos parece, y la gente identifica la pirámide sin identificar quién fue Hans Kelsen. Entendiendo entonces que ubicamos no solamente las normas, sino que ubicamos las leyes, esas normas, ¿verdad? Forman parte de leyes, códigos, la jurisprudencia, pero ojo, también hay que analizar la manera como dentro de esas normas forman parte de las costumbres y los principios. De allí es que una norma jurídica tiene que tener un piso, y ese piso se llama la estructura. ¿De qué manera y de qué forma yo decido solventar los conflictos de una sociedad ecuatoriana? ¿A través de qué? A través de una norma, pero ¿cuál norma? ¿La norma local o la norma nacional? ¿O la norma internacional? ¿De qué manera voy a aplicar? ¿Qué pasa con las costumbres de un sector indígena, con las costumbres del sector propiamente de donde ustedes se encuentren ubicados en Ecuador o en Venezuela? Eso significa que esa estructura es la que nos va a dar a nosotros el marco de acción, y esa estructura es la que nos permite a nosotros tener coherencia en el ordenamiento jurídico. Oído al tambor, porque Venezuela y Ecuador se parecen, entendiendo que hay muchos aspectos o algunas legislaciones en Ecuador que están avanzadas o mucho más avanzadas que otros países, por ejemplo, en perspectiva de género. Fíjense que en la estructura jerárquica ustedes también parten, ¿verdad?, del criterio de lo que significan los tratados internacionales, la Carta Política Fundamental o la Constitución o la norma madre, y por supuesto vamos a ir verificando leyes orgánicas, leyes, y de ahí, ¿verdad?, se van dividiendo. Es importante aclarar que en la interpretación real que se le deben otorgar a los instrumentos internacionales, que de acuerdo a cómo los instrumentos internacionales se han ratificado, se han suscrito y ratificados por el país, ya forman parte de nuestras leyes, forman parte de las leyes de Ecuador y forman parte de las leyes venezolanas. Por ende, se encuentran al mismo nivel de lo que pudiera significar esas leyes orgánicas. Por eso es que hablar de una cúspide propiamente de los tratados internacionales que no se señala dentro de la pirámide deben formar parte. Eso nos obliga entonces a entender, bueno, y eso solamente sirve para poder regular un conflicto en una sociedad. ¿Qué pasa con los principios propios de poder entender la igualdad, la justicia, lo que debería formar parte de una norma, pero que nos permite a nosotros comportarnos? Es lo que nosotros conocemos como principios generales del derecho. Y no es otra cosa que una guía, una interpretación, que nos permite la manera de cómo vamos a adecuar, cómo vamos a comportarnos frente a la norma, cómo la vamos a adecuar cada uno en un miembro de la sociedad. ¿De qué manera yo interpreto que el no matar significa poder vivir en convivencia, significa respetar el derecho a la vida de otra persona? Pero ¿a través de qué? A través del derecho de la igualdad, y tomando en cuenta que yo no puedo matar porque yo quiera, porque tenemos el derecho, ¿verdad?, de lo que significa la justicia. Pero entendiendo de que si una persona llegara a matar por legítima defensa, entonces existe la proporcionalidad. Esos son los principios, los que nos regula el comportamiento de esa norma jurídica. ¿Para qué? Para que en ese mundo galáctico, o sea, para que en ese universo puedan funcionar ese sistema propiamente a través de los derechos. Porque si bien es cierto, el sol pudiera significar el principio de la norma, la luna pudiera significar lo que tiene que ver directamente con los principios. Cuando nosotros hablamos netamente de los mundos, de Marte, de Venus, pudiéramos significar cómo funciona el derecho. Y esa forma, cómo funciona el derecho, pues definitivamente tiene que ver con que el derecho no está solo, el derecho es todo. Por eso siempre se ha dicho que cuando uno comienza a estudiar la carrera de Derecho, siempre, ¿qué es el derecho? Y todo el mundo lo define como si fuera el conjunto de normas jurídicas, solamente unas practicistas del derecho. Bien, es que lo visualizamos en el contexto antipistémico, entendemos que el derecho es el todo, y ese todo, ¿verdad?, va a ser recogido e interpretado conforme a la postura que ustedes asuman, entendiendo y reconociendo que a este nivel
todas las posturas que ustedes vayan a asumir son válidas, siempre y cuando estén debidamente evaluadas, certificadas y ustedes las puedan argumentar. O sea, que ustedes las puedan argumentar independientemente de que la gente comparta o no comparta el criterio que ustedes vayan a poseer. ¿Por qué? Porque la figura de cómo uno interpreta las normas a nivel doctoral, de cómo uno le entiende, tiene que ser a nivel global para poder comprender de qué forma ha evolucionado y de qué forma cambia las estructuras de la norma, más allá de lo que pudiera ser una reforma, de una vigencia o no vigencia, sino entender los cambios socioculturales, sociopolíticos de cada una de las sociedades. Y ello nos obliga a interpretar desde una concepción filosófica por qué es importante en un sistema de ordenamiento jurídico, en ese mundo, en ese universo, la norma hipotética. Y cuando hablamos de la norma hipotética, es para la filosofía lo que nosotros conocemos para el derecho, lo que es la Constitución o la Carta Magna o la Carta Suprema en cada uno de esos países. Eso nos permite señalar que independientemente que yo pueda ser de una tendencia que se casa bajo la figura de lo que pudiera ser de las comprensiones fenomenológicas cualitativas como perspectiva metodológica, que pudiera significar más en una concepción sociocultural, que tiene que ver directamente más con lo que significa el yo frente al sujeto de cómo lo interpreto. Todo nace a través del positivismo jurídico. Por ende, estemos o no estemos de acuerdo con Hans Kelsen, hay que reconocerle, nosotros como abogados y el mundo entero, que él constituyó el único filósofo que empezó a interpretar desde la teoría pura en lo que significaba la norma, por qué había que interpretar esa norma en su naturaleza de esencia para poder darle el valor que constituye. ¿Por qué hablamos de una norma hipotética? Porque hablamos la que sirve o la que da validez. ¿Y por qué nosotros hablamos de que da validez? Porque no tiene sentido que existan normas orgánicas, normas que pudieran significar nacionales o locales que violenten la Constitución, porque todo debe estar en función de esa norma hipotética, porque eso es lo que le da coherencia al sistema orgánico, eso es lo que le da coherencia al sistema jurídico. De allí que la implicación es pretender que aun cuando todas las normas deben tener una coherencia, las mismas están sujetas a esa norma hipotética a los fines de poder declarar qué tipo de Estado somos. No hablamos de forma de gobierno, sino de Estado. Un Estado social de derecho, un Estado de derecho, un Estado social de derecho y de justicia, de acuerdo al modelo sociopolítico que haya identificado cada uno de los países. Ejemplo, pudiéramos presentar la forma como la propia Carta Política Fundamental declara, devela en su propio preámbulo o al inicio del texto, tanto en la ecuatoriana como la venezolana, cómo, ¿verdad?, deciden ser ellos como forma de Estado. Les vuelvo a repetir, el Estado, desde la concepción como ente político, de esa concepción que pudiera ser analizada desde la perspectiva de Platón o desde la perspectiva de Aristóteles, dependiendo cuál sea la postura que ustedes quieran asumir, estamos hablando de un ente cuya esencia no tiene que ver definitivamente con la forma de gobierno. La forma de gobierno forma parte, pero no es el todo de ese Estado. Recuerden que el Estado lo conformamos cada uno de nosotros y de allí es que nosotros podemos identificar la responsabilidad que nos asume la forma como estuviera aconteciendo ese Estado. ¿Qué nos permite develar con esta situación? Que cuando nosotros estamos analizando en un nivel sociocultural y autoepistémico, como ustedes se encuentran, que ustedes se encuentren en un caso hipotético, se encuentren realizando ya su tesis doctoral, o se encuentren, ¿verdad?, en este momento ya más cercano, antes del 30, terminando de ver la película, para poder analizar de qué manera se enfrenta o cómo visualizan ustedes ese universo, tomando en consideración la justificación, tienen que evaluar cuáles van a ser las normas que ustedes entienden, cómo las visualizan, cómo ustedes identifican las normas internas o externas, cómo identifican o cómo pudieran ustedes definir, de acuerdo a su propia concepción, la costumbre y la moral. Ello permite, ¿verdad?, establecer la coherencia que va a tener no solamente el sistema jurídico, sino la efectividad del sistema jurídico. Si algo se ha presentado como problema a nivel mundial y si algo ha constituido la crisis o el reto de la era post-post, porque yo pensaba que estamos ya en la post-postmodernidad, o sea, estamos en la segunda etapa de la posmodernidad, o sea, pasamos la posmodernidad y no nos dimos cuenta, estamos en la segunda etapa de la posmodernidad.
Y en esa etapa de la posmodernidad uno se pregunta cómo es posible que exista en los actuales momentos ese conflicto tan grande de guerras que las personas pretenden resolver tirándose una bomba, los conflictos. ¿Cómo es posible que pretendamos, ¿verdad?, resolver los problemas a través de lo que constituye el derecho penal cuando es la última razón? ¿Qué pasa, verdad, con las sociedades donde resulta que todas las personas tienen malformaciones o tienen trastornos de lo que pudieran significar de perfilaciones criminales porque ahora se identifican mayor tipo de abuso o en el contexto del sistema jurídico donde existen fenómenos como corrupción cada día más galopante? Y ello responde a la manera como cada uno de los países, como cada una de las formas de Estado ha interpretado la evolución y la aplicación y la efectividad de su sistema normativo. Resulta que muchos de los países que tienen esa deficiencia a nivel general devienen en el momento de que consideran que es muy fácil crear una norma, pero en el momento de esa norma se la copian de otro país, sencillamente la aplican sin tener el contexto sociocultural y tenemos normas muy hermosas de las cuales pudiéramos, ¿verdad?, decir grandes cosas, pero al momento de aplicarlas nadie las aplica, sino que la aplican de manera errónea. Y esa doble figuración que no tiene nada que ver con la coherencia que nace de la propia Carta Política Fundamental es lo que constituye desde la perspectiva ontoepistémica el problema de la esencia. Y es por eso que es tan importante en cualquier problema que nosotros vayamos a estudiar la concepción filosófica para poder entender cómo ha sido su evolución. Eso nos permite entonces efectuar cómo está regulado esas normas en Ecuador, cómo están reguladas esas normas en nuestro país, cuáles son los principios, qué organizaciones son las que la cumplen y de qué manera pudieran regular en esa sociedad, a los fines de poder identificar cuáles son los derechos, cuáles son los deberes que se puedan presentar frente a la realidad. Ojo, es decir, qué derecho tiene que ver dentro de ese universo también contemplan y conllevan la figura de los derechos humanos, que independientemente de la postura que ustedes puedan tener, los pueden llamar de generaciones o sencillamente todos son derechos humanos y sería discriminatorio hablar de generaciones porque muchas personas consideran que no es adecuado la terminología. Pero más allá de lo que sea, significa entonces que cada uno de ustedes debe comenzar a efectuar la interpretación y su propia definición de lo que es una norma jurídica, entendiendo como macro que las mismas tienen que partir del concepto que son obligaciones que atan, que lazan, que comprometen al individuo frente a una sociedad. Esa norma que ata como lazo, como si fuera ello, se va a alimentar a través de ese engranaje, de lo que pudiera significar, lo como yo lo voy a atar, de principios, de normas, de todo lo que conlleva de jurisprudencia, lo que pudiera llevar esa norma. ¿Para qué? Para que pueda tener la estructura y la estructura guarde relación con la norma política fundamental. Si creamos normas sin que la norma política fundamental tenga coherencia, sencillamente tenemos lo que se presenta en diversos estados. Por ende, nosotros ahorita, en los actuales momentos, a nivel ontoepistémico, analizamos y comprendemos que de nada sirve para nosotros poder ejecutar y desarrollar una tesis doctoral en Derecho, en Ciencia Jurídica, determinar o analizar un problema sin poderle buscar la solución en lo macro, a través de una teoría o de una propuesta o de un perfil, cualquiera que sea la perspectiva metodológica que ustedes vayan a analizar, lo que le permite entonces evaluar que ese sistema lo tienen que identificar, cómo está regulada la conducta, cómo resuelve los conflictos, si realmente se están resolviendo los conflictos a través del derecho penal, si realmente hacemos uso del derecho penal mínimo, si lo conocemos, cómo se protegen los derechos o cómo se desprotegen los derechos, ya vamos a hablar de ello, y de qué manera nosotros logramos mantener el orden de acuerdo a nuestra postura. Ello permite decir de manera categórica que los sistemas jurídicos se tienen que interactuar. Cuando nosotros hablamos de que se tienen que interactuar es que definitivamente, por mucho que nosotros queramos ver dentro del contexto de ser abogados, señalar de la norma, los principios, qué es lo que señala el legislador, hay que tomar en cuenta que lo que señala el legislador se tiene que adecuar a las costumbres, a la moral, se tiene que acostumbrar a lo que significan los cambios culturales, pero también a la ética e inclusive a la forma como se ha venido desarrollando las nuevas tecnologías, porque la interpretación que yo le otorgue a la norma va a variar de acuerdo a la interseccionalidad de los factores que son los grupos de o principios de identidad. Ello permite entender que el derecho definitivamente es un factor y un producto social que como sistema es dinámico, como sistema tiene que evolucionar y que no puede pretenderse solventar problemas con normas del año 89 en el año 2024. Pero llama la atención con muchas normas de vieja data parecieran resolver los problemas de los actuales momentos o
no caer en el problema de lo que ocurre con muchos de los países, que tenemos una hiperflación de la normativa por considerar que cada problema se resuelve con una norma cuando ni siquiera se ha aplicado la verdadera. Eso significa que esa hiperflación o sencillamente tener normas adecuadas me va a permitir tener instituciones sólidas o no, tomando en consideración la manera como está constituido el sistema de normas jurídicas. Y ese sistema de normas jurídicas en el derecho penal tiene una relevancia importante porque si hay algo que tiene o que genera el sistema jurídico, si hay algo que significa el derecho, si hay algo con la cual uno la pueda asemejar, además de la justicia, significa con la legalidad y la seguridad jurídica. El derecho nace porque definitivamente los hombres decidimos comportarnos de una manera de resolver nuestros decisiones. Y para poder resolver nuestros conflictos, pues muchas veces las normas internas o las normas de cada uno eran insuficientes frente a la realidad que se estaba presentando. ¿Qué pasó? Que comenzamos a crear, de acuerdo a esa realidad, instituciones que pudieran escucharnos para que fuera un tercero el que tomara esas decisiones. Nace así el contexto de la jurisdicción, propiamente como esa acción para poner en movimiento los órganos del Poder Judicial. Esa jurisdicción como poder que nace del Estado para que un tercero intervenga, tiene que ver con ese principio de la legalidad. Alguien tiene que tomar una precaución porque yo tengo que aprender a vivir en convivencia, pero esa convivencia me tiene que dar certeza y me tiene que dar seguridad. Y si algo tenemos que rescatar nosotros como abogados dentro de cualquiera de las esferas que nos estemos desempeñando es la seguridad jurídica. Esa seguridad jurídica guarda relación directa con la justicia y guarda relación directa con la promoción, respeto y, por supuesto, la protección de los derechos fundamentales o de los derechos humanos. ¿De qué y para qué? A través de las normas. ¿Cómo? A través de las leyes, a través de los reglamentos, a través de la jurisprudencia, a través de la costumbre, a través de los principios generales del derecho. ¿Por qué? Pues a través de una jerarquía, porque yo no puedo traerlo todo y decir cuál vale más o cuál vale menos. Con esa orden, pues yo tengo que partir, que primero parto de la norma hipotética, en esa norma hipotética le coloco o ubico los tratados internacionales suscritos y ratificados por cada una de las repúblicas, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, y así voy escalando de acuerdo al orden. ¿Para qué? Para tener una coherencia. Entonces, yo mal puedo decir, no, yo adecuo la norma internacional si la misma no está o no forma parte del sistema constitucional que cada uno de nosotros posee. ¿Para qué y para qué? Para que sencillamente lograr la integración. ¿Cuál integración? La coherencia que busca sencillamente las normas. Las normas no nacen para satisfacer al legislador. Las normas no nacen para satisfacer a un grupo interesado, o eso no es el deber ser. Las normas nacen para resolver un conflicto. Dos, para regular la convivencia. Y tres, para proteger los derechos. Eso es lo que significa la esencia de una norma jurídica. Y esa esencia de la norma jurídica nos permite determinar si la misma se respeta por medio de la legalidad y si la misma genera el cumplimiento de lo que pudiera significar directamente lo que tiene que ver con la seguridad jurídica. Ello nos permite entonces establecer de manera formal lo que tiene que ver directamente de recordar, evaluar si las normas jurídicas que ustedes están analizando tienen que ver directamente con la convivencia, los conflictos y los derechos, porque eso es una clave para poder interpretar las normas. De esa manera, cuando yo interpreto las normas del por qué, para qué, me permite señalar qué logro yo con una norma jurídica o para qué yo tengo que ubicar la norma jurídica dentro del sistema jurídico. Dentro del sistema jurídico ubico las normas, como habíamos señalado, porque la misma tiene que ver para regular la convivencia, resolver los conflictos y proteger los derechos. Porque verifico y pretendo cumplir con la legalidad. ¿Para qué quiero yo la legalidad? Para garantizar la seguridad jurídica. Y es ahí cuando vuelve a renacer la importancia de Hans Kelsen para poder visualizar que las constituciones no nacen para ser productos de moda de algún tipo de forma de gobierno, sino que nacen a los fines de poder regular la convivencia en un Estado que sea declarado formalmente como Estado liberal, como Estado formal, como Estado de derecho, como Estado de justicia. Porque esa norma macro es la que a mí me va a permitir identificar el ordenamiento jurídico, pero también la manera como yo interpreto y aplico esos principios. De allí que la teoría pura del derecho, que analizamos en la primera clase, me permite a mí entender, analizar y comprender la jerarquía de la norma. Entender el por qué
las normas, cuando no estén acogidas o violenten las normas macro o las normas hipotéticas, pues sencillamente deben ser declaradas inconstitucionales a través de los controles. ¿Por qué determinar que la circularidad propia de lo que significa la hiperflación no constituye el efecto positivo de la norma jurídica? Todo lo contrario. ¿De qué manera las normas se permean con la Constitución y de qué manera las normas tienen que identificar y tienen que servir de base para la ética a través o por medio de los principios generales? Esa teoría pura del derecho nos permite recordar a Hans Kelsen cuando señalamos en su propia filosofía que la separación radical, como la señalaba formalmente Hans Kelsen, entre el derecho y la moral, está enfocado en poder interpretar cuál es la esencia de regular el convenio. Porque no es que la moral sea de una persona u otra, sino que la norma tiene que ser igual para todas las personas. De allí que Hans Kelsen consideró que la única manera de poder entrelazar lo que era la costumbre y poder entender por qué la costumbre para él no significa que estemos de acuerdo, que la costumbre no tenía nada que ver con el derecho o que tenía que separarlo, era a través de la norma constitucional. Y esa norma constitucional es la que comienza a construir el marco de las demás. Dentro de ese análisis de la teoría pura del derecho, comenzaron las personas a analizar, pero ¿será que solamente la esencia del derecho per se me permite a mí lograr solventar lo que debe cumplir el derecho, que es la convivencia y la estructura? Entonces comenzaron los naturalistas a hacerse presentes y a señalar, no, algo falta, porque ¿qué pasa con los principios que nos permiten a nosotros proyectar la manera de comportarnos? Esos principios de manera de comportarnos, vemos entonces que, a diferencia de Hans Kelsen en la teoría pura del derecho, los naturalistas comienzan a interpretar que la Constitución tiene que ser analizada a través o por medio de principios morales que le permitan establecer una programación sin quitarle la supremacía a la norma hipotética. Y luego comenzaron otros autores a preguntarse, ¿pero será que esto es suficiente para poder comprender lo generoso y lo grandioso y enorme que pudiera ser el derecho? ¿Realmente estamos respondiendo a través de esa interpretación tan restrictiva de que el derecho está separado con la moral, o que el derecho, para poder ser casado con la moral, se tiene que unir a través de los principios? Y nacen las teorías sociológicas, esas teorías sociológicas que pretenden buscar respuesta, análisis e interpretación a lo que es el fenómeno social. De nada sirve establecer, dicen los sociólogos forenses, los teóricos, ¿verdad?, de la sociología, propiamente desde Augusto Comte a cualquiera de verdad de esos partidarios como Eurich o Post, determinar propiamente que el fenómeno social no es solamente que sea factor y producto social, sino de qué manera esos factores pueden formar parte al momento de redactarla, pero también al momento de poderla aplicar. Ello permite entonces analizar, oído al tambor, en esa figura que en los actuales momentos, esas percepciones genéricas que permean a muchos filósofos, cualquiera que ustedes vayan a escoger, que están dentro de esas ramas, bien sea positivista, bien sea naturalista o bien sean propiamente sociológicas. En esas tres ramas nace una cuarta visión. Y esa cuarta visión yo se las quiero presentar. Esa cuarta visión ustedes deciden si la quieren escoger o no, y que forma parte también de una realidad bien importante que tiene que ver con la aceptación de que el derecho es un todo, y el derecho, al ser un todo, significa que se tiene que analizar desde la complejidad y desde la transcomplejidad. ¿Qué significa eso? Significa que todo es importante y que nada debe ser desechado. De allí que tanto el derecho como norma, tanto la moral como parte de esa norma, tanto los principios son importantes. De igual manera es importante los factores sociales. Yo no tengo por qué distinguir o decir que uno es mejor que el otro para poder crear postura, sino que hacerlo de manera integral. Y es así como nace la llamada teoría de la justicia distributiva, que es, ¿verdad?, lo que yo quiero que ustedes, ¿verdad?, tomen en consideración para sus tesis y, por supuesto, para sus trabajos. La teoría distributiva está representada nada más y nada menos por el grandioso John Ralph. Cualquier abogado, decía yo, o cualquier doctor en derecho que quiera, ¿verdad?, ser lo máximo, conoce, maneja, disfruta lo que significa John Ralph, independientemente de que ustedes se casen o no se casen con él. John Ralph se presenta frente al mundo jurídico para señalar, ya va. O sea, ¿cuál es el problema que tienen ustedes de poder identificar que uno es mayor que otro o que uno es mejor que otro? Es que yo los quiero a todos. Yo necesito a Hans Kelsen, necesito a Augusto Comte, necesito, ¿verdad?, a John Ralph, necesito a todos, ¿verdad?, ellos, para poder aportar cómo yo puedo vincular lo que significa la propia esencia, que es la filosofía, y crear la aplicación
e interpretación del derecho, porque el problema no es la norma, dice John Ralph, el problema es cómo se aplica y el problema es cómo la creo y cómo la llego, ¿verdad?, a ejecutar. Es que sencillamente hablar de norma no significa solamente ese silogismo propio que nos enseñaron en lógica cuando estudiamos, ¿verdad?, el primer año de nuestra carrera de derecho, no, sino que tiene que ver directamente de cómo están distribuidos los derechos en esas normas para poder ser aplicados de manera efectiva. De allí que la norma fundamental tiene importancia, como bien lo había dicho Hans Kelsen, pero no por como lo dice Hans Kelsen como norma suprema, sino como norma que garantiza la interrelación de lo sociológico, de los principios, del positivismo y poder enfrentarse a algo que realmente garantice esa seguridad jurídica, que no es tener la seguridad jurídica per se, sino que garantice los derechos fundamentales y los derechos humanos. Es así como esta perspectiva, esta teoría distributiva, comienza a hacer críticas positivas a lo que pudiera significar otra postura, bien sea desde el contexto, como habíamos señalado, propiamente del positivismo, bien sea inclusive de los propios creadores o del concepto o del abordaje del sistema sociocultural de Karl Marx en el marxismo, que también forma parte de una filosofía bien espectacular. Esa es la que va mucho más allá, porque no pueden haber pensadores o críticos que pretendan separar o decir que uno es más importante que otro, cuando realmente el sistema jurídico lo que busca es la equidad. Y él es el representante de esa justicia distributiva. Eso nos permite señalar con qué me voy a quedar yo, con qué decido, con qué postura me quiero quedar yo, con una postura positivista jurídica de la cual es válido y nadie les puede criticar, donde ustedes van a tener que casarse con un representante más allá de Hans Kelsen, sino con filósofos que se adapten a lo que ustedes identifican. Ustedes son capaces de ver solamente el ordenamiento jurídico a través de la norma, donde el contenido moral poco me importa porque la norma está para que se cumpla, independientemente que sean islámicos o sean católicos, tomando en consideración que esa norma fundamental debería ser suprema y lo que se declare debe ser formal independientemente de las evoluciones, entonces no la puedo reformar o no la puedo cambiar. O doy un paso más allá y lo considero desde una perspectiva dentro de un sistema normativo distinto que tiene que ver, ya va. Si las leyes, ¿verdad?, nacen con eso, ya me señalaron Hans Kelsen que era insuficiente porque había un problema de interpretación, pero no me caso con lo sociológico, no me caso netamente con lo positivista, pero creo en la creencia propiamente de ello. ¿Qué pasa con la interpretación? Dice, ¿verdad?, Robert Alexi, que pertenece al positivismo, pero en otra vertiente, donde señala, ya va, ustedes pueden considerar y no se tienen por qué separar del positivismo, lo que tienen es que aprender a aplicar e interpretar la manera como se ejecuta ese derecho en cada supuesto específico. Esa respuesta, permíteme señalar que cualquiera que sea el ángulo que ustedes decidan tomar para comprender la norma jurídica, tiene que tener una postura declarada. Y así como fueron declarados cada uno de los filósofos y son declarados cada uno de los filósofos, nosotros tenemos que buscar coherencia en nuestro discurso y en nuestra narrativa. Nosotros no podemos pretender declararnos positivistas y tener un lenguaje incoherente frente a lo que significa la justicia retributiva. Eso no significa, ¿verdad?, que uno sea mejor que otro, sino que ambas exigen ser coherentes, tomando en cuenta lo que ustedes decidan visualizar o como ustedes decidan visualizar. Y ahí viene la pregunta, pero ¿cómo realizo yo la visualización en un sistema donde yo ejerzo liberal o donde yo tengo, ¿verdad?, que terminar de complacer a un juez o el juez tiene, ¿verdad?, que decidir conforme a ello, de acuerdo a la postura que ustedes vayan a decidir y la manera como ustedes vayan a presentar la realidad a cada uno de los supuestos? Independientemente cuál sea lo que ustedes vayan a decidir, bien sea John Ralph, bien sea, ¿verdad?, Augusto Comte, bien sea la figura de Hartz, o sencillamente sea la figura de lo que representa la grandiosidad del positivismo jurídico, definitivamente nunca podemos olvidar la grandeza que aportó al derecho y que siempre va a ser agradecido frente a lo que constituye la teoría pura del derecho, tomando en cuenta de que el sistema sí debe ser un sistema autónomo donde regule la convivencia. Esa regulación de la convivencia, como una vez lo señaló Hans Kelsen, va a depender de cada uno de ustedes de acuerdo a esa postura. Escuchándole muy atenta a la postura suya sobre el positivismo y verdad, lo que usted acaba de decir es muy cierto. Depende de la postura de cada uno, de que tomemos con qué teoría queremos mirarle al derecho, aplicarle al derecho y ponerlo en la práctica. Entonces, en el caso de la investigación, hablemos nosotros de la investigación jurídica, es indispensable tener nuestra postura, sea como positivistas o pospositivistas,
y entonces nosotros a veces tenemos que, como en el trabajo que hicimos, ir mezclando a veces, pero sí debemos definir una postura, doctora, porque, por ejemplo, si estoy en el positivismo, también se me cruza el realismo jurídico. Y en ese sentido yo voy viendo que el positivismo podría quedarse atrás, pero no es verdad, porque si no tomamos desde el positivismo nosotros las otras teorías, pues nosotros nos perderíamos. Fíjate que qué importante lo que acabas de señalar, porque si algo nos cuesta a nosotros como abogados, es como serle infiel al positivismo, porque sentimos que al serle infiel al positivismo estamos como no respetando para lo cual estamos siendo formados, para lo cual fuimos formados, escogimos, que era respetar o significar las leyes. Pero si nosotros entendiéramos que realmente cada uno de los filósofos no pretendieron tener el análisis que nosotros tenemos, de querer tener la verdad absoluta, sino que ellos sencillamente en su momento respondieron a algo específico para poder abordar y que ellos no tenían esos complejos de que si uno tenía o no la razón, sino que era su realidad y su postura. Pues entonces pudiéramos comprender de manera armoniosa y pudiéramos disfrutar la grandeza de lo que significa la historia, la literatura y la propia filosofía y comenzáramos a tener postura. Lo que sí es importante de ese mismo orden señalarle que ustedes como doctores están obligados a tener una postura declarada. Porque ustedes no están realizando un doctorado por tenerlo, sino que ustedes están realizando un doctorado porque van a ser dignos de tener o que se les llame doctor. Y cuando ustedes se les llaman doctores, que sencillamente ustedes tienen que tener la capacidad de decir, yo soy positivista y sencillamente mi interpretación es esta. O sencillamente decir, yo soy, ¿verdad? De la tendencia retributiva, porque es una tendencia que abraza y que sencillamente no es la llamada ecléctica como muchas personas consideran, sino que sencillamente visualizan el todo del derecho frente a otra realidad, porque así es presentado para el derecho, tal cual como tú lo señalas. Si bien es cierto, en determinados momentos tenemos que cambiar el discurso, minimizarlo, bajarlo de tono frente a lo que nos vayamos a enfrentar, todo en la vida genera que tengamos que tener postura y esa postura obliga a tener coherencia al momento de conversar, de hablar y sobre todo de poder abordar. Y es esencial a nivel investigativo. Si ustedes quieren aportar algo que no necesitan copiarse, que no necesitan, ¿verdad? Ay, que necesito una guía, no. Si ustedes realmente están dentro de la situación de poder tener una postura, de que independientemente de que otra persona los mire feo o no, es la postura de ustedes, que no se las puede criticar absolutamente nadie, ese espacio se los otorga la investigación y sobre todo una tesis doctoral. Por eso es que yo siempre les digo que hay que disfrutar el desarrollo de la ejecución de una tesis doctoral. Hay que ponerse creativo, imaginar frente a esa realidad, porque es el momento donde nadie te puede cuestionar, siempre y cuando tú lo logres argumentar. Es cuando no quieres ganar un caso. Si tú quieres ganar un caso, ¿qué necesitas tú? Realizar una mejor defensa o una mejor acusación, una mejor postura que la otra parte, o en ello para que poder convencer al juez, no es a la contraparte, sino al juez. Pues aquí sucede lo mismo. Usted no va a convencer, ¿verdad? Sino sencillamente mi postura argumentada. Y ahí, ¿verdad? La comunidad científica determinará qué valida o qué no valida, pero usted lo efectuó desde su creación y desde su postura material recuérdense que ahorita, ¿verdad? Este fin de semana, como no nos vamos a ver el sábado, ustedes, ¿verdad? Pueden verificar si necesitan que yo les revise antes de subir a la plataforma las cartillas, las narrativas que ustedes están efectuando. Si ustedes quieren, ¿verdad? Tener certeza de cuál es la filosofía o la postura, ¿verdad? Para creer que, para identificar de que yo les ayude, o si ustedes necesitan material ante una postura, por ejemplo, ¿verdad? John Ralph, que no lo habían visualizado como un posible prospecto que se les está presentando frente a ese enamoramiento de lo que es la interpretación propia del derecho en un ámbito mucho más amplio. Ustedes me van indicando qué material lo quieren, porque ya todos tienen mi número telefónico para yo írselo mandando para que reciban información directa a lo que ustedes quieren realizar. Muy gentil, profe. Yo sí, de requerir en todo caso su ayuda. Le deseo más bien éxito en sus ponencias, su defensa, en su doctorado, así que luego, me imagino, la próxima semana le estaré molestando.
Chévere, pero ya sé que te voy a mandar a Karl Popper porque en el postdoctorado nosotros hicimos un análisis de Karl Popper bien chévere y diferente que a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver de él, que es mucho más agradable porque su lectura tiende a ser muy pesada, pero después que uno lo va conociendo, entonces uno se va enamorando de su visión. A mí me encanta es la manera como él desarrolla la performatividad en el lenguaje, que creo que es algo bien importante para poder analizar también parte de lo que significa el derecho. No sé qué piensa Luis, porque Luis prendió la cámara y después la apagó. Doctora, una pregunta. El deber era para el 15 de octubre, ¿verdad? Pero Ya lo nosotros habíamos subido. habíamos hecho la programación para el 15, pero desde el inicio la plataforma está efectuada para el 30, para que ustedes, ¿verdad?, fueran desarrollando todo lo que tenía que ver con las clases y ustedes lo abordaran con la total libertad Oh, de que en esta asignatura no tienen una espada de Damocles de que es lo que yo diga, no, es lo que ustedes digan perfecto. siempre y cuando me convenzan cuando lo lean. Entonces, perfecto. Voy a volverlo a retirar de la plataforma para seguirlo trabajando. Ah, bueno, Ok, sí, clicar en la gracias. plataforma, ¿verdad? Para que tú, incluso antes de subirlo a la plataforma, si tú quieres que yo te lo lea, lo puedes subir. O sea, me lo Ya puedes lo dar, ¿verdad? Yo subí. a uno de ustedes, ¿verdad? Se lo leí y le dije, bien, o sea, y le dije, ¿verdad?, cómo lo podía señalar. Doctora, le Sí, pido de ahorita favor ahorita te mando, entonces, ¿verdad?, la presentación. doctora, le pido de favor mejor me dé revisando porque está en la plataforma para yo volverlo a bajar, por favor. Ok. Gracias. Luis, ¿estás analizando? Yo estoy analizando lo de la película, pero con el enfoque que yo le había dicho a usted. Ajá, que es bien bueno. Sí, desde ese enfoque le estoy analizando, pero sí me gustaría un poco más irme centrando con lo que usted nos va dando de la materia. Ok, Gracias. de nada, mi amor. Luis, ¿tienes alguna duda? ¿O Hola, te profe, muy dormiste? buenas tardes. Hola, mi Saludos amor. desde Ecuador. Sí, bueno, revisé la película, he revisado nuevamente sus clases. Es un trabajito, se puede decir, bien complejo porque hay que uno tomar una posición dentro del aspecto filosófico, ¿no? Y lógicamente, no, bueno, de mi parte no hemos tenido un tutor en este sentido de de que nos ponga ese desafío, a ver, a dónde tú te ubicas. Entonces ya no puede estar de manera mixta o ecléctica o acá y acá, sino manejar una posición. Entonces sí me ha hecho un poco difícil el poder irme ubicando dentro del contexto, o sea, filosófico del derecho. Sí, Qué sí. bueno, porque esa es la verdadera respuesta que yo necesito. Porque mientras más difícil se te haga que te convenza a ti mismo, eso significa, ¿verdad?, de que las simples orientaciones han servido de fruto. Porque puede ser que en este momento, en esta asignatura, te decidas casar con un autor y a medida que vas desarrollando te das cuenta que no significó para nada lo que realmente es tu sentir, tu pensar para tu coherencia, sino que tú poco a poco lo vas a ir descubriendo. Hasta que al llegar, ya tú mismo, ¿verdad?, te des clave y que por supuesto la puedes cambiar. Y yo estoy segura de que ya lo tienes, a lo mejor no te has dado cuenta, pero todos lo tenemos. Lo que muchas veces es que nos cuesta identificar con quién realmente estamos. Y tenemos que desligarnos un poquito de pensar que estamos, ¿verdad?, montando cacho, ¿verdad?, en el término muy coloquial a Hans Kelsen o al derecho, porque sencillamente no era la intención de Hans Kelsen justificar la interpretación, sino fue la manera como él consiguió para poder separar y a estructurar el silogismo de lo que era una estructura de la norma jurídica, no pretendió que se convirtiera en el dios del positivismo para que la gente creyera lo que señala la ley, que inclusive ahora decimos lo que dice la ley, como si las leyes hablaran. Imagínate tú, si el día que la ley no habla, salimos todos corriendo. Sin embargo, utilizamos ese tipo de vocablos para podernos pronunciar. Igual, Luis, lo que quieras mandarme, ¿verdad?, por WhatsApp o algo para que yo te vaya orientando, chévere. Porque es como tú lo señalas, es un reto. No un reto para mí, es un reto para ustedes, porque lo necesitan para el doctorado. O sea, de verdad que es necesario que ustedes lo asuman desde el inicio para que ustedes puedan irlo desarrollando y ustedes puedan comenzar a tener esa postura doctoral de defender su criterio. O sea, nadie se lo puede criticar siempre y cuando lo justifique. Sí, profe, por eso quería pedirle nuevamente si puede compartirnos la presentación de la clase anterior, porque como
bueno, mis guaguas se bloqueó mi celular y tuve que formatearlo y solo lo tenía en el celular para poderlo nuevamente revisar. Lo he estado revisando en los videos porque corresponde efectivamente hacer un análisis bien detenido, muy detenido Ok. y sus clases han sido muy profundas en cuanto a explicar a cada uno de los autores que ha ido evolucionando el derecho, ¿no? Y apareciendo cada una de las teorías. Chévere, yo ahorita te los mando y les mando la de ahorita también. Muchas gracias, profe. Gracias a ti. ¿Ves que mis alumnos no son mudos? Sí hablan. Estamos hablando. Sí hablan. Hola María Alejandra. No podía, Hola, Iván. Yo dije, pero Iván no va a aparecer. no Mira, ¿ves que sí podía tengo? intervenir Es porque el estaba, señor juez. sí, justamente por la actividad que estoy desarrollando no podía comunicarme o no podía intervenir. En todo caso, bueno, particularmente he revisado ya el material, vi la película. No obstante, no he podido acceder a todo el material que está en la plataforma porque no sé qué ha pasado de que no tengo acceso. Y en todo caso lo conversaremos por WhatsApp. De todas formas, De, ¿verdad? Cuando esté en mi casa, bajo lo que esté en la plataforma y se los envío también por el WhatsApp, por si han tenido problemas con la sí, plataforma. Lo por favor, importante es que no porque yo tengan problemas no sé para qué ha poder pasado subir el trabajo. que en esta materia no tengo acceso a la plataforma. Ah, ok. Vamos a, bueno, Ujú. ahorita le pregunto al doctor Jorge, ¿verdad? Para ver qué ha pasado, porque tienes que subirme, ¿verdad? El trabajo por ahí y necesito, ¿verdad? Que tengas acceso. Estoy segura de que a lo mejor el material que tú manejas es mucho mejor, porque usted, ¿verdad? Tiene ya una postura bien identificada, pero para que lo analice y lo interpretes para ver qué opina. Porque yo a ti te veo, ¿verdad? Casado con la teoría de John Ralph. Entonces, te voy a tratar de convencer. No, mentira. Ya, Pero John Ralph te está aplicando, ¿no? me ofreció enviar un material y no lo he recibido. La Diego. No sé si se No es que acuerda de Diego que ya dijo, ya yo soy, él dijo, esta me va a enamorar con alguien, no, ya dijo, yo soy de Pooper. bueno, sí, y Tú te pareces a John Ralph, a Working. para mí son posiciones jurídicas de mucha discusión porque todo depende del caso, en el día a día, porque lógicamente estamos hablando del positivismo como tal, al momento de que hablamos del derecho sustantivo como tal, pero cuando estamos frente al derecho adjetivo, lógicamente tenemos que ver las garantías que hoy por hoy están pues ampliamente desarrolladas en las constituciones, tanto la nuestra como la de ustedes. Entonces, Por eso, Iván, es que tú te me pareces tanto, sobre todo por la función que cumple a John Ralph, porque al final del cuento él dice, todos son tan buenos que él los resuelve, ¿verdad? A través de la distribución. Y esa distribución, ¿verdad? Le da un puesto a cada uno de esas posturas que te relaja a ti, porque la gente piensa que es mentira, pero cuando uno se inquieta académicamente, jurídicamente, o uno quiere ir mucho más allá, uno comienza a preguntarse, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo interpreto? Pero si digo esta cosa, ¿verdad? Entonces sencillamente ya no soy garantista, pero si digo esto, entonces ya voy en contra de lo que pudiera ser. Y esa inquietud es lo que impide que muchos abogados sean tan reacios al momento de escribir o de declarar su propia postura. Pero cuando uno entiende que va mucho más allá y uno realmente visualizáramos que la filosofía y los filósofos realmente ellos vivían su propia vida y su esencia, que no estaban pendientes si los demás estaban o no estaban de acuerdo. Ellos estaban tan seguros con lo que ellos decían que usted verá si lo acoge o no lo acoge, no me importa. O sea, realmente ellos seguían viviendo como dice el mundo de Sofía o como nos interpretan en el mundo de Sofía, uno viviera con más tranquilidad. claro, y lógicamente de que no solo abarca el tomar una posición sobre una teoría, sino que se encuentra frente a todo el cuadro normativo interno y además de eso al control social y al control máximo de legalidad a la decisión que se tome. Entonces hay que ver todas las aristas porque el tomar una posición doctrinaria también significa que se tiene que justificar ampliamente el por qué tomar la decisión.
Entonces, lógicamente, esto es un trabajo casi en triángulo De todos que los días. Que lo que sí, digas hoy puede ser que vaya cambiando, pero tú tienes que ir robusteciendo para ver a la cual, porque uno en la vida tiene que ser así. Es como tú señalas, o sea, yo tengo que justificarlo, pero tiene que haberlo, porque es la única manera de saber aplicar e interpretar las normas. por supuesto. Y claro, y como lo decía al principio, la jerarquía normativa es prevalente en este momento de tomas de decisiones, porque ¿Viste es, cómo Hans que él se lo ha convencido y lo enamoró? bueno, lo que pasa es que nuestro marco constitucional establece claramente la jerarquía normativa. Está normado la jerarquía normativa a la pirámide de Kelsen, lógicamente, y que eso nos obliga, pero que a la vez Cumplir con el tiene deber. otros principios que Nada permite que- justamente identificar cuáles son los derechos que posiblemente estén vulnerados, que están garantizados también y que pues, se puede recurrir inclusive a los principios cuando la norma no le es suficiente para tomar la decisión. Entonces eso permite tener Entonces, que, eso ya te aleja del positivismo puro. por Entonces ya tú estás supuesto, ¿verdad? Con un aspecto ¿verdad? De la sociología. Y si estás en la sociología, te acercas a otro filósofo. Yo te voy a mandar, ¿verdad? exactamente, ¿Por qué y para qué nace, ¿verdad? La teoría de John Rawls. No para nada, sino para que tú la tengas, ¿verdad? Y la tomes en consideración. Tiene mucho que ver con la función del juez. O sea, y ayuda sí, mucho, sí, ¿verdad? justamente. A la tranquilidad del juez para sentirse que está aplicando la norma de manera correcta, de manera justa, pero con una postura. Claro, porque si nos encontramos con muchos escenarios en donde Cuélgame. la sociología lógicamente está imperando Pero y ahí es tampoco cuando debemos nos toca retrasar tanto descartar las definitivamente el cosas. positivismo y esa No creo línea inconveniente, pero yo, por ejemplo, estoy estricta al control pues, de legalidad que se debe moviendo someter días el para estudio y otras la cosas y decisión que se deba de parecería tomar. quedarme con esta que el ingeniero me dice que es Sí, o importante, sea, sobre todo definitivamente la lámpara. es muy interesante, para mí es una oportunidad grandísima el poderlo No, para mí, desarrollar en esa primero que son manera. demasiado buenos y segundo que tienen algo que no han tenido, ¿verdad? Mis otros grupos que si me escuchan me matan. Es el sentido, ¿verdad? De la curiosidad de querer, de retarse a sí mismo, porque no es a mí. O sea, sencillamente, ¿verdad? De a un quinto nivel, pues sencillamente las notas forman parte de algo más. O sea, eso no es el problema. El problema es que ustedes se sientan en capacidad de decir y formar parte de interpretar. O sea, si yo llego a eso cumplo con mi fin. O sea, porque las notas, ¿verdad? Es algo que forma parte del ya, o sea, eso no es lo preocupante. Seguramente todos tienen, ¿verdad? Una postura, tienen una verdad y chévere, o sea, y tienen, ¿verdad? 100 sobre 100. Lo que necesito es dejarles una huella y una inquietud para que ustedes puedan desarrollar y tengan ese gusanillo para poder interpretar. Y sobre todo para que puedan escribir. Porque Por conocimiento supuesto, que no se divulga no es conocimiento. es que cada caso igual genera una serie de aristas viendo los elementos constitutivos, ya sea de la infracción, ya sea del delito, y, y viendo inclusive la gradación de las penas, todo esto, y de acuerdo a los verbos rectores que las normas establecen justamente para poder identificar Ujú. cómo debo de llegar a la conclusión y más aún los elementos probatorios que forman parte del proceso, que es lo único que le orienta al juez y en el caso pues del sistema al momento del juzgamiento en la audiencia pues lógicamente tener que aceptar hasta dónde se puede aceptar la posición de manera un tanto filosófica, un tanto dramática de quien presenta su caso o su teoría, y que uno tiene que recurrir a otros elementos para poderse convencer de que si está o no en la certeza de lo que se está fundamentando la defensa. Son muchos los factores en ese sentido. Mientras activa eso, ¿puedo aportar algo, estimado Sí, Iván? No sé claro, si era yo puedo. la que lo tenía Claro, desactivado. Diego. Primero, un gusto conocerlo, doctor. Voy a indicar algo porque en una parte, mientras yo leía, por ejemplo, claro, cuando nos ponen a John Ralph, y esto ya cuando estuvimos en la otra institución, también leía a Recasén Siches, y ahí me venía todo esto de, o sea, esta parte de que cómo definir una posición, y para mí me resultó bastante chocante, digo yo.
porque al principio me resultaba, por ejemplo, yo compartía lo de Recasens, y por si acaso eh, le pongo incluso para que pueda usted revisarlo, porque me parecía bastante similar a Igual lo se que siente. era lo de Ralph. Incluso la fundamentación de un juez me parecía lo más lógico, porque decía, le da la razón no solamente en base a derecho, es decir, a la norma, sino también a a sus virtudes, es decir, basa en la parte ontológica mucho, y así debe ser. Entonces yo decía, un buen juez es siempre un buen juez indistintamente, sea en un sistema anglosajón o en cualquier tipo de sistema. A mí me gustó mucho. Le pongo un poco este antecedente porque de pronto por ahí también puede ser un aporte. Ahora vamos a ver qué resulta. Gracias. No interrumpo más. Que va a Gracias, ser, ¿verdad? Un éxito. No gracias sé si Diego. los Y otros no sé si muchachos, ¿verdad? Ya saben, ¿verdad? Que cualquier cosa estoy a la orden Diego me para poderles comparte el enviar. celular para estar conversando porque no lo tengo registrado como contacto dentro del grupo y no sé, no aparece el celular. Hoy te digo que se lo mande. Con gusto, con gusto. Yo voy a poner ya en en el contacto, pero allá, perfecto. Yo ya voy a mandar en en el grupo. Y Por chévere, favor, pues, para poder ya seguir listo. compartiendo. Sí, para Muy seguir. gentil, para eso es Claro, de esto. si nos vamos a esa línea de la teoría, recuerden de que cuando hablamos de Ronnie Dworkin y cuando se generó la corriente neoconstitucionalista, hablábamos del juez de Hércules, el juez que todo lo soluciona y que todo lo debe de solucionar, y en donde nos encontrábamos casi como en un piso moviente o Es un movedizo, terror. donde lógicamente te encontrabas inclusive con las dos líneas, los estrictamente positivistas, los de la nueva tendencia del realismo Sí. jurídico y lógicamente de los que estaban a favor del juez Hércules, que todo lo Ajá. tiene que solucionar. Entonces, había que pensarlo dos veces porque bien podrías favorecer la decisión de la parte afectada, pero tenías un control de legalidad de la norma, que inclusive trajo consecuencias de en donde la instancia superior que controlaba esa decisión decía no podía desconocer la existencia de la norma que de manera expresa está constando en tal Ajá. disposición o en tal artículo. Y lógicamente eso trajo inclusive procesos sancionatorios, disciplinarios, en donde obligó a tomar ciertos lineamientos y que resultaba de que inclusive ya en casación como recurso máximo estaban de acuerdo con la decisión de primer nivel y Ajá. sin embargo pues la de segundo nivel tomaba la posición muy radical del positivismo. Entonces les hablo de los años 2008, 2011, donde fueron unas luchas muy fuertes tomando en cuenta la posición. Claro, los abogados, tomando esa nueva corriente social, lógicamente decía, vea, lo que tienes que garantizarme el derecho, la justicia, el acceso, la tutela judicial, que se le interpretaba de tantas formas, y lógicamente, pues, el juez si era un tanto extrovertido y decidido, analiza, plantea, resuelve, y uno de los mayores conflictos que se daba sobre el interés superior del niño, Ajá. en donde las normas para declarar la disolución del matrimonio simple y llanamente eran taxativas. Sin embargo, se llevaba a colación el interés superior del niño, que no puede seguirse manteniendo el matrimonio porque hay violencia familiar, hay violencia Ajá. a la parte de la familia, y entonces claro, se comenzó a tomar posiciones desde el ámbito de la realidad y listo, toca decidir, pero haciendo notar de que esa norma ya no era muy aplicable a los casos que hoy por hoy estaba desarrollándose en sí el derecho como tal. Y claro, y ahí había o han habido confusiones entre lo que se define, lo que es el derecho y a la norma suprema que habla de la garantía de los derechos, que es Exacto. el conjunto de los derechos que le asiste a cada ser o a cada persona. Y lógicamente fue un análisis también de imbuirse a todas estas definiciones o las conceptualizaciones para poder justificar hasta dónde puede tomarse la decisión y la postura que debería de tomarse
al momento de resolver. Hoy por hoy ha cambiado un poco ya, se fue generando esa corriente, fue madurando, y, pero que todavía no se consolida. Sin embargo, pues para cuando el interés afecta a un poder superior, lógicamente hay consecuencias fuertes. Cuando el interés es al común de los ciudadanos, nadie hace mayor reacción. Entonces, todos esos aspectos que inclusive se ha llegado a decir en ciertos escenarios, bueno, la decisión de los jueces debe de estar casi midiendo la consecuencia de lo que le puede venir frente a la postura jurídica o doctrinaria que tiene que adoptar. Sí, Entonces, lógicamente, esos son escenarios que han permitido ilustrarse casi como o armarse de suficiente fundamentos o conceptualizaciones y caracterizaciones de cada una de las teorías para poder identificar la postura que uno toma y por qué la resolución. Y que, como les decía, si lo discutimos a nivel de una instancia superior sobre una decisión judicial, lógicamente ahí es que hay que distinguir si son positivistas, realistas o fundamentalistas e inclusive casi unos estrictamente a más del positivismo, decir, no, si no lo dice la ley no hay nada más que hablar. Tenemos una regla básica en el Código Civil que dice si la ley es clara no necesita interpretación alguna. Entonces, lógicamente, cuando nos vemos frente a esa disposición y le exigen que la decisión debe tener doctrina, jurisprudencia, fundamentación del derecho comparado o de la jurisprudencia comparada, realmente significa el tener que ir a un bagaje de información para ver cómo se tiene que sustentar esa posición jurídica que se está reflejando en una decisión judicial, pero lógicamente pensando también de que esa decisión va a ser controlada no solo de la instancia superior, sino de las partes de la academia, porque cualquier decisión que trastoca lo común o general que se está aplicando implica pues que es objeto de análisis, de estudio en cualquiera de los escenarios, ya sea la academia, los propios abogados, el propio club de abogados o colegios de abogados, donde se lleva como alarma estas decisiones o posiciones, eh, como que nos apartamos del positivismo y decimos, bueno, el derecho actual es esto. Y estas son las garantías que la Constitución nos obliga a que debemos de proteger o garantizar en definitivamente los derechos que la propia Constitución está señalando, a tal punto de que siempre hay que estar pendiente y latente de lo que son los derechos de protección que están claramente identificados y que lógicamente nos obliga a ver desde varias aristas. Casi el análisis que se tiene que hacer es casi como ver una rosa de los vientos si nos trasladamos a las primeras ideas del conocimiento. Lógicamente hay que ver todas esas aristas para llegar al convencimiento de lo que se tiene que decidir. Por eso las teorías, lógicamente, se vuelven un tanto, que para mí ha sido una situación de que no es tan radical decir estoy con Kelsen, bueno, por lo de la pirámide ya se ha normalizado, ya está en la Constitución la jerarquía normativa tomando en cuenta la pirámide, pero cuando estamos hablando de The Working, del propio garantismo de Zaffaroni y si nos entramos a la materia penal, pues lógicamente ahí como que el garantismo busca, pero el mismo Zaffaroni pues está señalando de que hay que buscar una constitución terrenal, porque parece ser de que ya la constitución se extralimitó y se fue a los espacios porque hay ciertos garantismo o cierto garantismo que no se compadece con la realidad de la sociedad, a tal punto de que si nos vamos a las garantías, más garantías tienen los que cometen los actos ilícitos a los que son afectados por esos actos. Y que lógicamente, pues, ha generado también ciertas discordancias desde la academia. Claro, para la academia como que fuera práctico o tan fácil decir esto es lo que deben de hacer los jueces, viendo el realismo jurídico o viendo a la sociología, pero simple y llanamente no se pone en la posición. Y por eso en una intervención anterior les de decía verdad.
que hay que ver desde dónde se interpretan las normas y desde dónde debemos de reflejar la teoría jurídica a la que estamos abordando. Eso nomás quisiera aportarles en todo caso y que estaremos hablando, Diego, con más frecuencia. Y gracias, María Alejandra. Han sido muy interesantes los temas. Muchísimas gracias, Iván. Muchísimas gracias, Diego. Muchachos, ¿verdad? Antes de que no vaya a ser que de repente corten aquí el Zoom porque se acabe, ¿verdad? Les vuelvo a repetir, estoy totalmente a la orden, no solamente con esta asignatura, sino en lo que ustedes vayan a requerir a nivel profesional que ustedes consideren que yo los pueda ayudar. De igual manera, pueden tener la libertad de enviarme sus trabajos, ¿verdad? Antes de que los suban, que con mucho gusto los voy a leer, así como solicitarme algo que ustedes consideren que yo pueda otorgárselo y si se los puedo, ¿verdad? Conseguir, si no lo tengo a la mano, pues trato de buscárselo, porque lo importante siempre es aportar a lo que constituye ese derecho en positivo. Fíjate que Iván dijo algo muy cierto que nosotros, lo que pasa es que ya yo estoy jubilada con 30 años, pero que era, decía, que no vengan los académicos a decirme cómo es, sino que vengan a ver lo que está viviendo la realidad frente a un sistema de la cual cómo poderlo enfrentar. Pero después cuando uno logra converger, uno logra entender el por qué te retan tanto a tener una postura, porque en definitiva hay que tenerla. Y sobre todo que a nivel escritural tienes que tenerla, porque tienes que abordar esa parte importante para señalar. Y algo muy importante que yo pienso es la coherencia que uno debe tener al momento de que lo que tú estés escribiendo también sea lo que tú proclames y hables, porque si no, no tuviera mucho sentido. Por supuesto, y ese es uno de los temas un poco espinosos de que frente a la posición que se está uno desempeñando, tiene que también tener mucha precaución sobre la posición jurídica que se está adoptando. Ajá, Sí, es porque verdad. por más que sea una actividad académica, esto significa de que es Claro, el te entiendo principio de totalmente. concordancia y de coherencia no puede despegarse eh, de ninguna Te manera. entiendo totalmente. Te entiendo porque por lo menos yo me siento en mayor libertad en el contexto pedagógico de poder, después de que dejé de ser funcionario, para poder tener libertad en cuanto a ello. Pero mientras, o sea, son muchas cosas que te atan, lo entiendo, porque fueron 26 años atada a una función pública. Y eso te obliga, ¿verdad?, a incluso a cambiar hasta tu propio pensamiento, a estructurarlo en función de algo, porque la función pública también representa muchas cosas. Pero igual también vas a necesitar una postura. Así es, estamos claros en eso. Así es. Y esa postura también te va a ayudar a defenderte de muchas cosas ante cualquier, ¿verdad?, situación, ante algo que sea lo que es lo correcto. Así es, así es. Bueno, Bueno, muchachos, entonces ¿verdad? creo que hemos concluido. Sí, Fue un anda gusto, tranquilo para la pase muy actividad. bien, buenas Muchísimas tardes. gracias. Dale, mi amor. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos, ¿verdad? Y estamos atentos. Ya les envié el material. Un beso.